El hígado es un órgano glandular importante para nuestro organismo. Se calcula que alrededor de 800.000 personas fallecen al año por problemas relacionados al hígado, sobre todo la cirrosis hepática. ¿Sabía usted que este órgano podría dar manifestaciones que nosotros quizás no entendamos que se debe a un problema a nivel del hígado? En este video vamos a compartir cuáles serían los síntomas importantes a conocer en relación a las enfermedades del hígado y, lo más importante, qué medidas nosotros debemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico oportuno en relación a ello. Daremos algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el Dr. Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a hablar sobre el hígado, sus funciones y, lo más importante, las enfermedades que podrían manifestarse con diversos síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta. Una situación importante a considerar. Bueno, un punto muy importante a conocer es que lamentablemente entre un 6 y 7% de las enfermedades del hígado que terminan en cirrosis son asintomáticas, es decir, el paciente no manifiesta ningún síntoma. Y esto es preocupante dado que la cirrosis hepática, que es la condición última de una enfermedad a nivel del hígado, no tendría tratamiento y lamentablemente la mortalidad es elevada. Se calcula que a nivel de Europa y Estados Unidos, de cada 100.000 personas, 250 personas sufren problemas a nivel del hígado. Y es por ello muy importante que nosotros debemos conocer cuál es la función de este órgano glandular. Para empezar, tenemos que conocer que el hígado es una glándula importante en donde un 6 a 7% de la población que sufre una enfermedad del hígado prácticamente es asintomático. Es muy importante conocer que los cuadros de inflamación pueden terminar lamentablemente en una situación que se conoce como la cirrosis. La cirrosis es el estado crónico terminal de la función hepática. Con respecto al hígado, nosotros tenemos que entender que el hígado es una glándula que pertenecería al aparato digestivo. Sin embargo, las funciones que cumple no solo son hacia el aparato digestivo, dado que el hígado cumple diversas funciones en ámbitos que nosotros debemos conocer. El hígado es una estructura glandular que se ubicaría en la región del hipocondrio derecho, una zona que nosotros debemos comprender de acuerdo a la región anatómica. Para entender el hígado, morfológicamente estaría dividido en dos lóbulos. Tendríamos nosotros el lóbulo izquierdo y el lóbulo derecho, que estarían delimitados por un ligamento que se conoce como el ligamento falciforme. Desde el punto de vista quirúrgico, el hígado estaría formado por segmentos, y esta clasificación lo haría los surcos que dejarían las venas suprahepáticas, las cuales son estructuras vasculares que van a permitir hacer una clasificación del hígado en lo que van a ser los sectores y finalmente los segmentos. Tenemos tres venas suprahepáticas: la suprahepática derecha, la suprahepática media y la suprahepática izquierda, que van a permitir dividir a lo que es el hígado en sectores. Tendríamos de esta manera un sector anterior, un sector posterior, un sector lateral y un sector medial, y los cuales, a través de otra distribución venosa, que sería la vena porta, nos darían los segmentos hepáticos, que en sí son 8. El hígado cumpliría funciones importantes que nosotros debemos conocer. En primer lugar, el hígado produce la bilis. La bilis es un líquido importante cuya función va a permitir la absorción de las grasas a nivel del intestino. Esta sería una de las principales funciones que estaría relacionado con el aparato digestivo, el permitir la absorción de las grasas. El hígado sintetiza proteínas, las cuales nos van a permitir cumplir diversas funciones. Muchas de ellas tendrían que ver con la cicatrización de los tejidos, muchas de ellas tienen que ver con lo que es la parte de ser parte de las inmunoglobulinas que defienden a nuestro cuerpo de las infecciones, y es por ello que el hígado no solo cumpliría funciones en el aparato digestivo, intervendrían en la producción del colesterol, situación importante que va a regular una de las grasas más importantes de nuestro cuerpo, que va a ayudar en un metabolismo importante para que nosotros vayamos entendiendo. El colesterol va a ser una de las funciones importantes de nuestro organismo
que tendríamos nosotros 3 niveles de colesterol, a lo que conocemos como el colesterol bueno, que es el HDL, el malo, que sería LDL y VLDL, dado que este se acumula a nivel de los vasos periféricos y sobre todo a nivel del corazón, y esto causaría daño. Tendría una función en el metabolismo de la glucosa, dado que permitiría un fenómeno que se conoce como la gluconeogénesis, que permitiría el almacenaje de lo que es finalmente la glucosa en glucógeno y el glucógeno en glucosa. Ayudaría a procesar la hemoglobina, una proteína importante en los glóbulos rojos que finalmente permitirían liberar el fierro y de esta manera reutilizarlo. Tendría funciones sobre la coagulación, un punto importante que nosotros debemos entender. El hígado depuraría el amonio y lo convertiría en urea, y de esta manera evitaría que la sustancia tóxica nos cause daño. Regula la depuración de fármacos y elementos dañinos, regula coagulación y finalmente tendría una función con respecto a la inmunidad. Funciones importantes que nosotros debemos conocer. Si bien es cierto, el hígado pertenece al aparato digestivo y estaría como las glándulas anexas a este aparato, es importante conocer que las funciones del hígado no solo se limitan al aparato digestivo, teniendo funciones sobre la coagulación, sobre la inmunidad, sobre la regulación de la glucosa, regulación del colesterol, síntesis de proteínas, y estas funciones importantes van a ayudar a mantener el metabolismo de nuestro cuerpo. Es por ello que cuando las enfermedades del hígado empiezan a alterar la función del hígado, esta situación es preocupante. Y nosotros tenemos que entender que la situación final de una enfermedad hepática se conoce como la cirrosis. Y un punto importante a conocer sobre ello es que las situaciones que van a conllevar a inflamación pueden terminar lamentablemente en cirrosis hepática. Es por ello que nosotros conocemos que las principales enfermedades que pueden afectar al hígado van a ser las infecciones virales. Y de ahí nosotros tenemos a unos agentes infecciosos conocidos como los virus de la hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, hepatitis D, que van a ser agentes patógenos que van a causar inflamación crónica en el hígado y que pueden terminar en una condición grave y irreversible que se conoce como cirrosis hepática. Otro punto muy importante son los fármacos. Los fármacos pueden causar también inflamación en el hígado y ello conllevar a que el hígado termine en un daño irreversible conocido como cirrosis. Igualmente, aparte de los fármacos, la acumulación de algunos minerales como el fierro o el cobre que pueden conllevar a una enfermedad hepática crónica. El acúmulo de grasa, lo que nosotros conocemos como el hígado graso, es una situación importante que también puede terminar en cirrosis. De esta manera nosotros vamos conociendo que son múltiples las causas que pueden llevar a inflamación en el hígado y finalmente llevar a la cirrosis hepática. ¿Cuáles son los síntomas importantes que nos ayudan a entender que el hígado podría estar presentando un daño? Dentro de los síntomas, en primer lugar, el dolor. El dolor es una de las situaciones importantes que nosotros debemos conocer en relación a un daño hepático. Como hemos entendido, el hígado estaría ubicado en lo que significa el hipocondrio derecho. El hipocondrio derecho es una región que nosotros podemos fácilmente localizar tomando en cuenta algunas líneas de referencia, sobre todo a nivel de la pared abdominal. En la pared abdominal nosotros podemos conocer una distribución de 9 regiones que nos van a ayudar a identificar dónde se localizan los determinados órganos. Estas líneas van a ser 2 líneas verticales que van a estar uniendo la línea medioclavicular y van a tener 2 líneas horizontales que van a pasar una por debajo del reborde costal y otra por encima de las crestas ilíacas. De esta manera, estas 9 regiones van a permitir localizar a los diferentes órganos. Si nosotros hacemos un gráfico con respecto a ello, para conocer cuál es la región, vamos a tener nosotros que en la cavidad abdominal vamos a tener la región de la ingle, vamos a tener el ombligo y vamos a tener el reborde costal. De esta manera nosotros podemos graficar cómo serían las regiones de la cavidad abdominal. Si nosotros trazamos una línea vertical que une la línea medioclavicular, vamos a tener nosotros una distribución que nos va a permitir conocer cuáles van a ser las regiones de la pared abdominal. Y si nosotros trazamos una línea que va a unir los rebordes costales y sobre todo las crestas ilíacas,
De esta manera nosotros vamos a tener 9 regiones importantes en la pared abdominal que nos van a permitir identificar dónde se encuentran los diferentes órganos. Cada región lleva un nombre especial. Tendríamos el hipocondrio derecho, el epigastrio, el hipocondrio izquierdo, el mesogastrio, flanco derecho, flanco izquierdo, fosa ilíaca derecha, el hipogastrio y la fosa ilíaca izquierda. El hígado se ubicaría en la región del hipocondrio derecho. Un punto importante que nosotros debemos conocer: el dolor abdominal, el dolor asociado a problemas del hígado, va a ser un dolor que se va a ubicar a nivel del hipocondrio derecho. Otro síntoma importante que la persona puede tener va a ser la fatiga. Como hemos entendido, el hígado tiene que ver con la detoxificación de fármacos y sobre todo de compuestos de desecho, los cuales al no depurarse van a llegar al cerebro y de esta manera van a afectarlos. Recordemos que una de las funciones importantes del hígado va a estar en la conversión del amoníaco en la urea. El acúmulo de amoníaco a nivel cerebral va a causar una alteración del sistema neurológico y esto va a llevar a la fatiga. Otro punto importante, la pérdida de peso. Una condición que, si bien es cierto puede ser común a varias enfermedades, es importante conocer que la pérdida de peso también podría ser un problema a nivel del hígado. Luego tenemos nosotros vómitos asociados a la parte digestiva, prurito, que podría estar relacionado con el incremento de la bilirrubina. Orinas oscuras. Recordemos que una de las funciones principales del hígado es el sintetizar, el de producir la bilis. Al tener un daño hepático, el hígado no va a metabolizar lo que va a significar la hemoglobina, se va a acumular la bilirrubina. Acordémonos que existe bilirrubina directa e indirecta, y de esta manera en sangre va a elevarse el nivel de bilirrubina, lo que va a conllevar a que la orina tenga un tinte oscuro. Punto importante: tendencia al sangrado. Hemos entendido que el hígado cumple una función importante con respecto a la regulación de la coagulación, sobre todo porque sintetiza la vitamina K, la cual tiene que ver con la coagulación, y personas que tienen problemas hepáticos lamentablemente van a tener tendencia a sangrados. Edema, una situación que se va a dar, ¿por qué? Porque el nivel de proteínas bajo va a conllevar a que aumente la presión osmótica y de esta manera el líquido salga fuera a los tejidos. Y finalmente, trastorno sensorial, un síntoma asociado al acúmulo de sustancias tóxicas que van llegando al cerebro. Estos serían los principales síntomas que nosotros debemos tomar en cuenta en relación al problema hepático. Una situación importante a conocer, dado que ello podría ayudarnos a entender que nuestro hígado podría estar alterado y de esta manera actuar oportunamente. El hígado es un órgano importante a conocer y lamentablemente cuando nosotros llegamos a una condición crónica irreversible como la cirrosis hepática, lamentablemente la única solución que podría existir, y sobre todo en casos contados, sería el trasplante hepático. Debemos conocer nosotros cómo actúa nuestro hígado y sobre todo cómo poder protegerlo y cuidarlo. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, compartamos la información. Estaremos publicando videos con el objetivo de poder aprender sobre temas de salud. Si usted desea tener una consulta y sobre todo tener alguna duda, puede comunicarse al número +51 996 831 867 y de esta manera tener la información para agendar una cita. Estaremos publicando más videos para entender los temas diferentes en cuanto a salud. Quien los saluda, el doctor Luis Pacora Camargo. Nos veremos en un próximo video. Saludos.